Y no solo Ricardo Martinelli está siendo investigado o será investigado por este caso de peculado en el PAN, también está su exsecretario personal, el señor Adolfo Chichi de Obarrio. En este caso, ¿cuál es el estatus? ¿Se le busca internacionalmente? ¿Se está utilizando la Interpol? Sí, vale destacar que la Interpol utiliza diferentes tipos de notas o de alertas. O sea, no solamente está la roja, hay verde, amarilla, creo que hay como 8, hay celeste, hay negra. Ya cuando se trata de la roja, ya es buscar a la persona, identificarla y capturarla. Capturarla y, por supuesto, proceder con un proceso de extradición o algo similar, porque esa persona evidentemente está en otro estado. Yo tengo entendido que en el caso de Chichi de Obarrio ya se hizo una solicitud de alerta roja. ¿Quién debe hacer la solicitud? Todavía no está concedida, pero se hizo una solicitud. Es la autoridad judicial. La autoridad judicial. La autoridad judicial debe ir a la Interpol, en este caso a la agencia de la Interpol que está en la DIJ, dentro de la Policía Nacional, y hacer una solicitud. Ellos evidentemente tienen que analizar si eso cumple con todos los reglamentos, porque obvio tiene que ser una solicitud judicial. Si eso cumple, entonces ya ellos proceden con la ejecución de la alerta, pero entiendo que ya se ha hecho esa solicitud y falta ver que la estudien y que tomen una decisión al respecto. Señor Jaime Abad, usted decía que la Interpol está muy conectada al tema de la diplomacia y lo que a mí me preocupa o me llama la atención es si está tan conectado, también está conectado con los tiempos de la diplomacia, o sea, qué tanto tarda en que una solicitud de alerta se convierta verdaderamente en una alerta, porque en el caso de María del Pilar Hurtado, aquí esperamos mucho tiempo para que ella enfrentara la justicia en su país. Sí, es correcto. Mire, la Interpol, además de estar conectada con el mundo diplomático, también con el mundo jurídico, porque el Estado requerente, en este caso Panamá, si bien puede solicitar o difundir la alerta roja, amarilla, el tipo de intensidad, el Estado residente donde está el sujeto, que pasa a ser en un momento dado el Estado captor, si se da la aprehensión o la captura, tiene igualmente que revisar, e incluso si el sujeto logra contratar y otorgarle poder a un abogado en ese estado, ese sujeto tiene el derecho, de acuerdo a la legislación local, de que la Corte Suprema de ese país revise si en efecto todo el protocolo que se desató a través de Interpol para requerir su aprehensión y traslado acá cumple no solamente con la legislación del país que requiere, que seríamos nosotros, sino también la legislación local. Por ejemplo, si en un estado, para poner un ejemplo extremo, hay pena de muerte y en el estado donde se captura no la hay, entonces por razones humanitarias y de derecho internacional, ese estado tiene una razón válida para negar a entregar al sujeto, pero en este caso sabemos que no es. Él va supuestamente de Obarrio o lo demás a aludir, como ya lo están haciendo, persecución política y todo esto, así que en cuestión de los tiempos yo creo que el estado requirente, sobre todo si es del continente americano, de Europa o de los países que no están sometidos a regímenes dictatoriales, no creo que sea un procedimiento más de un mes la revisión de toda la documentación y los requisitos jurídicos. Doctor Zetka, lo escuchamos decir que a nivel internacional el expresidente Ricardo Martinelli no tiene muchas opciones. Yo creo que también en la mente de muchos panameños está el tema de Italia. Él es ciudadano de Italia, también se sigue un proceso en Italia que lo involucra finalmente a él. Su opinión. Por eso me sorprendía cuando empezaron a circular rumores de que el avión estaba en Italia, que él se encontrara en Italia. En segundo lugar, que se encontrara en Europa. Habida cuenta que el Tratado de Tradición Comunitario, o sea, de la Unión Europea, obliga a todos los estados a entregar a otros de los 27 estados a cualquier súbdito que uno de esos estados requiera. En consecuencia, Italia podría requerir, porque él está en desacato. Recuerde, en el juicio a la vítola de Finmecánica, él fue citado como testigo y él como jefe de Estado no acudió, pero ya no es jefe de Estado. En consecuencia, él está en desacato si lo volvieran a requerir. Italia no tendría otra cosa que hacer, la judicatura italiana, de solicitar su comparecencia. De no hacerlo, solicitaría entonces se le entregara. Entonces, si estuviera en Irlanda o estuviese en Grecia o estuviese en Alemania, en cualquiera de los 28 estados comunitarios, él sería entregado a Italia. En consecuencia, creo que es razonable, hasta entendible y lógico, que se haya trasladado a Miami, ¿verdad?, en un avión de Swissair de vuelta y se haya retratado o lo hayan retratado de manera que sabemos ya que no está en Europa. Consecuencia, en Estados Unidos evidentemente va a depender, eso es una relación política. Por otro lado, quiero constatar algo. En el caso de la señora María del Pilar,
recordemos que ella estaba en paradero desconocido, ni siquiera Migración reportaba que estaba en Panamá. En el caso de los Estados Unidos, si el señor se encuentra en la Florida y hay una orden de Interpol para buscarlo en los Estados Unidos y es capturado, puede ser traído a Panamá perfectamente. En el caso de María del Pilar Hurtado, la información periodística que se maneja en este momento es que la señora Pilar Hurtado jamás salió de Panamá y jamás se tuvo que esconder mucho, y por eso la impresión de varios periodistas y analistas que alguien la estaba protegiendo. Así que de pronto tiene mucho en común que ver con este caso, porque Ricardo Martinelli aparece retratado esta semana en Miami, cuando unos minutos antes tuiteaba una foto vieja, evidentemente, de él en París. Señor Julio Linares, yo quiero volver al tema inmediato y al tema nacional. Se habla mucho de esta ley blindaje. Incluso esta semana el magistrado presidente del Tribunal Electoral mencionó la necesidad de derogarla. El presidente de la Asamblea también lo mencionó, pero parece que eso va lento y eso podría ir a favor del argumento jurídico de Ricardo Martinelli. La justicia panameña en este momento tiene una espada de Damocles. Esa espada de Damocles es la ley 55 del 2012. Inexplicablemente. Más que el Parlacén, más que cualquier otro refugio internacional. Que es la ley que nada más permite investigar por 2 meses hasta un mes adicional. Inexplicablemente, desde el 2013 hay un recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia durmiendo el sueño. Que tiene 17 meses esperando ser revisado. Adicionalmente, se instaló la nueva Asamblea Nacional el 1 de julio y todavía no se ha dignado en derogarla. Y acordémonos de algo, si esa ley se deroga cuando ha iniciado el proceso, la ley, si es favorable al reo, tiene efecto retroactivo. Así que quiere decir que si eso sucede, se va a aplicar la ley vieja, la ley que se derogó. Pero como tiene efecto, como es favorable al reo investigado, entonces de nada sirve. Igualmente en materia de inconstitucionalidad, si el recurso se falla en el momento que inició el proceso, los recursos de inconstitucionalidad son a futuro. Es todo lo contrario, pero son a futuro. También beneficia entonces en este caso al diputado, que en este caso es el señor Martinelli. Así que tengamos eso muy presente. Hay otro tema donde hay una confusión espantosa en los juristas. El tema de cuándo inicia ese famoso proceso de 2 meses. Yo, sin ser penalista, tengo una teoría. Yo soy de la opinión que esos 2 meses inician desde el momento que la admisión del proceso recibido por la Corte de parte del Ministerio Público, cuando esa admisión está ejecutoriada, porque esa admisión conlleva una notificación y conlleva una reconsideración. Cuando esa admisión se encuentre ejecutoriada, allí inicia el proceso. ¿Por qué? Porque si hay un artículo del Código Procesal Penal, el 71, que dice que la investigación debe iniciarse de inmediato cuando se admite en este caso, el proceso. Lo que sucede es que... Hay fuerzas. Exactamente. Hay que desaforar. Hay que desaforar. Sin embargo, eso puede pasar en cualquier momento, porque el desaforar no impide la investigación. Claro que no. Eso quiere decir que mientras la Corte investigue, no se están agotando esos 2 meses o 3 meses que tienen para llevar a cabo este proceso. En este momento no. En este momento no, porque, en mi opinión, esos 2 meses inician desde que está ejecutoriada la admisión del proceso por parte de la Corte Suprema de Justicia. O sea, todavía no está corriendo el tiempo en contra. No. Usted decía, señor Álvarez, que el asilo no es equivalente a la impunidad. ¿Por qué no ahondamos un poco más en eso para, de una vez por todas, derrumbar este argumento? Claro, pero me gustaría añadir algo más a lo que señala el licenciado Julio, y es que creo que este término comienza a correr mucho más tarde. La configuración del sistema acusatorio, aunque tiene el tropiezo, el obstáculo de la ley 55, que eliminarlo ahora no tendría razón de ser para estos procesos cuyos hechos ya se dieron y cuyas querellas incluso ya fueron presentadas. Sería importante entender que el proceso de investigación y posiblemente el término de 2 meses iniciaría a correr desde el momento en que el señor Ricardo Martínez o cualquier otra persona que intente ser procesada bajo este sistema comparezca ante el tribunal y se le informe que se va a dar la investigación.
el sistema prevé la posibilidad de que las personas no quieran asistir. Y creo que la Corte ha hecho lo correcto admitiendo la querella. Tradicionalmente, en las fiscalías, en el sistema inquisitivo, no se admite la querella, o en algunos casos, algunos despachos la admiten y piden el fuero, el levantamiento del fuero. Pero creo que eso no es lo fundamental. La admisión antes o después no varía nada. Sería contraproducente, teniendo el fuero, que se ordenase en la práctica de pruebas que pudiesen afectar al imputado, obviamente, o al procesado o al sospechoso, y no se haya cumplido con el levantamiento del fuero. En este caso, viendo la connotación, la configuración muy particular de este juzgamiento y entendiendo las reglas del sistema acusatorio, el tribunal lo que ha hecho es constituirse, porque tenía que conformarse, admitir la querella y simplemente enviar la solicitud. Hay criterios que decían que antes de admitir la querella debía pedirse el levantamiento, pero eso hubiese operado de forma correcta posiblemente en el sistema inquisitivo, pero en el sistema acusatorio y bajo las propias reglas que han sido creadas en el sistema de la Ley 55, el tribunal tenía que conformarse, tenía que decir quién va a ser fiscal, quién va a ser juez de garantía, porque sería contrario a eso, no determinar esos aspectos, no determinar quiénes son sus partes y tomar decisiones y posteriormente decirlo. Entonces, evidentemente, incluso esas designaciones tienen efecto para la posterior conformación porque el fiscal y el juez de garantía no pueden formar parte del tribunal. Pero aún, no habiendo comparecido el imputado, el sospechoso, el acusado, el querellado, el hecho de que él no se encuentre no imposibilita que la Corte, para lograr su comparecencia, ordene una captura que tiene un efecto provisional, una aprehensión no igual a la detención preventiva larga, abusiva, excesiva que conocemos, sino una captura en la cual simplemente se le pide a cualquier organismo o vía asistencias judiciales, vía extradición, por favor traerlo. Lo presentarían ante el tribunal y es allí donde se le informa, señor, usted va a ser investigado. Y a partir de ese momento iniciarían a correr los 2 meses. Es más, tenemos que entender que a mi modo de ver, el señor Ricardo Martinelli realmente, en este caso, y sin considerarlo ni ubicarlo en la categoría de responsable ni culpable, sino que entendiendo la situación particular, él está huyendo de algo que no existe. Porque en estos momentos lo que se está persiguiendo es la comisión de hechos punibles en otras jurisdicciones. Por ejemplo, el acto de corrupción, de desfalco que se dio del Estado tiene que ser investigado. Entonces, eso es un hecho que aparentemente le atemoriza a él. Pero eso no es un temor que parte de una acción de gobierno ni parte de una acción del Poder Judicial particular, subjetiva sobre él, sino que es la persecución de un delito, que es una obligación de todo Estado. Lo dejo hasta allí con ese argumento jurídico porque tenemos que irnos a un cambio, pero vamos a ahondar mucho más sobre cuáles son las posibilidades de que Ricardo Martinelli enfrente la justicia pronto en Panamá y cuál es la diferencia entre esos tiempos mediáticos y los tiempos jurídicos. Usted quédese en Radar.